Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Estamos felices de poder estudiar la palabra de Dios y ver un tema que en realidad tiene mucho que ver con el anterior, pero analizaremos hoy una fase extremadamente importante que tiene que ver con nuestra salvación y con la vida eterna. Sabemos que en estos días vamos a entregar los diplomas y todo lo demás, como les mencionamos, pero necesitamos coordinar todas las cosas bien. Hay algunos que están terminando muy bien sus lecciones y demás, e inclusive han buscado material especial. Les decimos con toda claridad que estamos para eso, para darles realmente lo que sea necesario, así que llamen y serán atendidos cordialmente o de la mejor manera que podamos. Que Dios nos acompañe, Dios nos bendiga durante el tema de este día. Este día, como dice allí, inscríbete ya en el libro. Inscríbete ya en el libro. Y está hablando allí la palabra de Dios de algo muy grande, por supuesto. Y comenzaremos con este texto que ya lo conocemos, pero tiene muchas cosas hermosas que decirnos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amigos míos, pensar que este pasaje está a las puertas de acontecer. Cuando Cristo se levante y deje de interceder, lo que dice este pasaje será realidad. ¿Y estamos preparados para eso? Allí dice claramente, y yo quiero recalcar una frase donde está realmente todo basado el tema de hoy. El Señor vendrá para rescatarnos, para salvarnos. Vendrá para que todos podamos heredar el reino de los cielos. Pero hay una parte muy importante que está en otro color abajo que dice allí, para que todos los que se hayan escritos en el libro. De manera que hay un libro en el cual nuestro nombre debe estar registrado, a fin de que podamos ser salvos. Y Dios quiera que nuestro nombre esté allí registrado para que podamos ser salvos, heredar la vida eterna y pronto encontrarnos en la eternidad. ¿Cuán grande será eso, amigos míos? Cuando ocurra la resurrección, como estamos viendo allí, esa resurrección especial, en primer lugar, del cual el profeta Daniel nos habla, ¿verdad? Como ya decíamos días pasados. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En realidad nosotros estamos llamados a participar de esa resurrección. Es lo que el Señor quiere, es la resurrección especial, la que habrá de contemplar la otra gran resurrección, que será todo enmarcado dentro de lo que es la primera resurrección, ¿verdad? La segunda será para muerte después del milenio, pero aquí nos habla la palabra de Dios de una forma muy categórica. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Saben? Este es uno de los pasajes más hermosos y me gusta mucho recalcarlo siempre. Ese es nuestro destino. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Es la razón para que lleguemos a la eternidad y podamos ser felices para siempre junto a Jesús por los siglos de una eternidad. Cuán grande es poder comprender estas cosas en todo su esplendor. Y ahora saben, sin embargo, tenemos que recalcar, realiza allí algo. Vemos allí un reloj también diferente, simplemente el reloj de arena, ¿verdad? Y estamos con la arena terminada, ya no hay más casi, ¿verdad? ¿Qué dice el título? El tiempo está agotado. El tiempo está agotado. El tiempo de la misericordia de Dios está agotado. Por eso los hombres de hoy
piensan como piensan, razonan como razonan, están diciendo cualquier cosa. Los gobernantes de la tierra están completamente equivocados y hacen y actúan en forma perversa, están alejados de Dios. Es lo que pasa. Las guerras terribles en esta tierra, todos son señales del fin de la historia. No habremos de despertar, no habremos de darnos cuenta la hora solemne en la cual nos toca vivir, amigos míos. Y saben, allí está escrito en letras maravillosas. Se ve el pueblo de Dios en la pantalla, desde Adán hasta el último hombre que sea salvo en este mundo. Cuando Jesús llame de los sepulcros, Él ya llegando a esta tierra se detendrá esa inmensa nube de ángeles y por otro lado, solo los ángeles habrán de descender a este mundo para resucitar al pueblo de Dios y para llevarnos a la eternidad. Y cuando Jesús diga, despertaos, despertaos, moradores del polvo, entonces habrá de ocurrir esa resurrección. El pueblo de Dios al fin de la historia. Y saben, esto, y a Elisa leamos esto, que dice allí esa parte. Creas o no, nos acercamos rápidamente a esta realidad. Creamos o no, estamos acercándonos a esa realidad. ¿Somos conscientes de esto? Amigos míos, estamos escritos en el libro de la vida. Nuestro nombre se encuentra allí. ¿Y cómo podemos inscribirnos en el libro de la vida? La pregunta que esta vez nos hacemos. ¿Cómo podemos estar seguros de la salvación? ¿Qué cosa requiere en forma especial para que nuestro nombre esté en el libro de la vida? Cristo habló ya en una forma muy grande del tiempo del fin. Y habla diferente, aunque está hablando, Jesús habló en otro símbolo, ¿verdad? Usando un símbolo. Ya había hablado de diferentes formas y maneras, había hablado del sermón profético, por eso en San Mateo 24 es el sermón profético de Cristo. Y el que le sigue tiene cosas grandiosas en el cual Cristo nos dice que sin ellas no podremos heredar la vida eterna. El fin del juicio, ahora investigador, por supuesto, revelado por Jesús. Y Cristo habla de esta manera acerca de ello. Leamos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Notemos, en la balanza del Señor nuestros actos habrán de allí ser pesados. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro quedará o será dejado, como dice allí. Esto debe hacernos meditar mucho, lo que Cristo está diciendo. O sea que el fin del tiempo de gracia será repentino, cuando menos el hombre piense y entienda. Después vendrán las plagas postreras, vendrá todo lo que ya conocemos, ¿verdad? El versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así, inminentemente, Cristo habla al hombre, habla a la mujer, a fin de que, porque Él quiere salvarnos. La cruz del Calvario es el emblema asombroso del plan de salvación. Y yo quiero decirles más hoy, toda la divinidad está obrando para que tú y yo seamos salvos, para que le demos la vida eterna. Esto tenemos que pensarlo en serio, amigos míos. ¿Por qué? Porque tan grande es el amor de Dios, tan grande e insondable es el amor de Dios, que dejando un trono excelso de gloria vino a buscarnos a un mundo perdido. ¿Qué habremos de hacer para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para siempre? Nunca más habrá maldición, todo esto habrá pasado para siempre en la historia humana. Por eso Cristo dice allí, y está hablando con sus discípulos y les dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero dice velad. ¿Qué significa el velar? Después de 1844 es el tiempo de espera. Que llegue el esposo. El esposo para buscar a su novia, simplemente. Esa novia, ¿verdad?, que tiene que ver indudablemente con la iglesia de Jesús en la hora fin del fin y, por supuesto, con nosotros que vivimos en el tiempo del fin, en la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, por eso el apóstol Pablo recalca allí en primera a los tesalonicenses, el siguiente pasaje, en parte leeremos: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estáis en tinieblas. Es que estamos en tinieblas, no entendemos las señales de los tiempos, no comprendemos la hora actual en la cual nos toca vivir. Apreciados hermanos en Cristo Jesús, Dios quiera despertarnos, quiera Dios
que realmente ocurra un reavivamiento profundo, que podamos crecer a todo nivel. Yo sé que tenemos las buenas intenciones, pero muchas veces decimos, ¿y por qué no ocurre lo que deseamos? Saben, amigos míos, las cosas de Dios son las cosas de Dios, y Dios ha indicado la forma en que la obra de Dios va a terminar en este mundo. Por lo tanto, dice allí el versículo 6, ¿qué dice? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. De manera que ese tiempo de espera no sea que nos durmamos. ¿Se acuerdan de los discípulos en el Getsemaní? Que se durmieron. Estaban adormecidos a pesar de que Cristo les rogaba que orasen por Él. Era una hora solemne. Toda nuestra salvación estaba en juego. Sin embargo, un estupor satánico dominaba la mente de los discípulos. Amigo mío, que realmente nosotros no estemos dominados por esto, sino que estemos dominados por el Espíritu de Dios. Y ya es lo que vamos a ver enseguida. Es el otro gran concepto que aparece claro y que tiene que ver con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Es eso lo grande de la palabra de Dios. Allí leemos en la parte superior de nuestra pantalla lo siguiente. Los que estén vivos cuando Jesús regrese. Bueno, los que estén vivos cuando Cristo regrese, o sea, nosotros estamos destinados a ese momento. Y si no, en la resurrección especial vamos a resucitar si estamos en la tumba. Y tenemos ese privilegio enorme que los profetas quisieron tener. Pero amigos míos, eso fue reservado para el pueblo de Dios que tendrá que proclamar el último mensaje de amonestación a un mundo perdido que se estremece al borde del abismo. Dice allí en el conflicto de los siglos lo siguiente. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Saben que esta cita, y de paso estamos repasando, ¿se acuerdan del estudio que tuvimos en el seminario? Todos estos temas van directamente relacionados con el seminario, por supuesto que vamos a tener la entrega de diplomas dentro de pocos días, pero saben, lo importante es atesorar en nuestro corazón las verdades eternas y el cambio de nuestra naturaleza. Aquí está hablando del momento cuando Cristo venga acercándose a la tierra. En primer lugar, aparecerá en el cielo, eso dice la pluma inspirada y también la palabra de Dios, y el Señor va a permitir que la ley moral de Dios la vea el mundo entera, así como esa ley que escribió en el Sinaí. Los rostros, por eso leíamos recién, de los entendidos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Allí hay una relación directa. Por eso se oye la voz, dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Tiene que ver con una hora muy especial, que habrá pasado ya muchas cosas en este mundo. O sea, ya no habrá más tiempo, por supuesto, de gracia. La resurrección especial ya habrá acontecido. Y estaremos contemplando ahora a las manos poderosas que sostienen las tablas que un día fueron escritas con la mano de Dios. ¿Qué día tremendo será ese? Mientras realmente la tierra se estremezca ante la voz del Eterno, que habrá de repercutir por todo con voz de trueno sobre todo el globo terráqueo. Esto es impresionante, meditar en estas cosas. Habremos de estar preparados, estará nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, amigos míos. Es lo que tenemos que pensar hoy. Y allí dice el Israel de Dios, escucha con los ojos elevados al cielo. Dios tiene un solo Israel, amigos míos. Ese Israel no es el que fue desechado totalmente de la gracia y por desgracia, por causa del pecado, cuando en el primer advenido de Cristo, Israel en el año 34, ¿verdad?, de la era cristiana, ya dejó como nación de ser el pueblo elegido de Dios, por la rebelión que hubo dentro del pueblo de Dios. Pero amigos míos, no repitamos la historia de Israel. Seamos de veras, porque Israel significa vencedor. Venzamos el pecado si queremos triunfar y podamos llegar así como realmente
a brillar como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. ¿Vieron el contacto que hay entre miles de años allí? Pero la descripción es rotunda. Cristo se lo verá a la distancia como a la mitad de la palma de una mano. Se irá acercando lentamente a la tierra, más y más y más, hasta que llegue el momento cuando Él habrá de ordenar entonces que los sepulcros se abran. Y si el autor de la vida, cuando Él ordene, hasta el último átomo habrá de temblar este mundo, no habrá sepulcros que queden cerrados. Claros, unos para maldición, porque serán aquellos que rechazaron la voz de Dios en el último tiempo, desde 1844 en adelante, como también los del tiempo de Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo que lo verían venir en gloria. Está clarito, y en Apocalipsis recalca eso ayer al comenzar el capítulo 1 del Apocalipsis. Amigos míos, cuán grande es pensar en estas cosas. Los malos no los pueden mirar, dice. Y cuando la bendición es pronunciada, y aquí habla del día de reposo también, los que realmente santificaron el santo sábado, porque será el mandamiento puesto en tela de juicio al final del gran conflicto. Amigos míos, por eso esto debe llevarnos, nuestro nombre no puede estar registrado en el libro de la vida y estar transgrediendo el santo sábado. Ya habrá pasado, vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Habrán pasado por el tiempo de angustia ¿de qué? De Jacob. Ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, como leíamos hoy, ¿verdad? Ya habrá pasado la historia. Habremos salido victoriosos por el poder de Dios simplemente. El poder de Dios nos habrá salvado y rescatado, porque nada podemos hacer nosotros sin Jesús, nuestro poderoso Salvador. Por eso, el siervo malo no estará allí, amigos. Yo quiero que ahora pensemos en la parábola, cómo Cristo hablaba con sencillez, hablando las cosas asombrosas que tienen que ver con la salvación y con la vida eterna. Dice allí lo siguiente en San Mateo 24, 45 y también el 51, leamos. Parábola del mayordomo infiel. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, es tremendo lo que dice allí, ¿verdad? Recalca Cristo, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué? Vendrá. O sea, a través de Cristo está recalcando eso. Él vendrá cuando realmente el hombre, menos piense, menos entienda. Y saben, así también el tiempo de gracia, como leíamos recién. El versículo 41 agrega lo siguiente. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a otros? Bueno, allí en San Lucas recalca el mismo hecho. Entonces Pedro le dijo, porque Pedro siempre el que más hablaba, y le pregunta al Señor, pero Señor, ¿tú estás hablando a quién? ¿Estás hablando a la multitud o estás hablándonos a nosotros? Nosotros estamos preparados. Como hoy nosotros también podemos estar diciendo, pero si nuestro nombre ya está en el libro de la vida, si ya conocemos la Biblia, si ya entendemos la palabra de Dios, si comprendemos todas las cosas de la salvación y de la vida eterna, ¿acaso por qué? ¿Acaso no estamos preparados para esto? Amigos míos, eso es lo más solemne que queremos hoy repasar. ¿Cómo le contesta Jesús? Con otra pregunta. Y allí leemos, Jesús responde con una pregunta. ¿Y qué pregunta es? Ahí está. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bueno, Pedro, como también Rubén, o como también Alicia, que estamos aquí. ¿Cuál es el siervo fiel? ¿O quién es el siervo fiel que yo puse sobre mi casa para que a tiempo dé el mensaje? El Israel antiguo se perdió porque no dio el mensaje oportuno a su tiempo debido. Y amigos míos, la perdición eterna llegó para ellos, desgraciadamente, y se levantarán para vergüenza y confusión. Su nombre fue registrado, pero para desgracia, en el libro de las memorias. Amigos míos, que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida. Pero tenemos que estar dentro del Israel de Dios. Si no estamos dentro de ese Israel de Dios, vana cosa es todo. No dio ese siervo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No dio el mensaje, ¿qué dice allí? No dio el alimento ¿a qué? A tiempo. Y aquí las madres pueden entender muy bien, cuando nuestro bebé no recibe el alimento que tiene que recibir, ¿qué pasa con el bebé? Va a morir.
así también el mundo que está a nuestro alrededor está muriendo hoy. Cuando pensamos en esta hora, cuando estamos grabando justamente este mensaje en el día de hoy, está Venezuela estremeciéndose con muerte por todos lados. El sepulcro parece encontrarse en esa desgracia. ¿Cuántos realmente están aún bajo los escombros? Algunos han resistido hasta ahora, han pasado cosas que no podemos entender porque ya pasó un tiempo más allá de lo que la ciencia creía y sin embargo algunos se encuentran con vida, pero la mayoría está muerto. Olor de muerte simplemente. Amigo mío, pronto este mundo se va a convertir en un inmenso cementerio. Cuando Cristo termine para siempre con el pecado y ascendamos a los cielos por el poder de Cristo, amigo mío, este mundo habrá comenzado el milenio y ustedes saben cómo va a terminar, ¿verdad? Por eso dice, su mensaje fue engañoso. O sea, no dar el tiempo o en el tiempo adecuado el mensaje de Dios es mentir. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, es engañar. O sea que si nosotros hablamos y tal vez tenemos temor de decir la verdad, o de hablar del mensaje de los 3 ángeles en la hora oportuna que tenemos que hablar, mis apreciados hermanos, no estamos siendo sinceros con un mundo que se pierde. No cometamos semejante pecado. Es un pecado horrendo a la vista de Dios estas cosas. Por eso el versículo 51 agrega lo siguiente. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque allí hay frases que se asemejan a una parábola que vamos a ver enseguidita. Y que tiene que ver con la misma, porque San Mateo 24 el Señor anuncia las señales del fin. Va hablando de las señales del fin. Y saben, nos habla a nosotros en la hora final también para que entendamos. Y allí dice, y lo castigará duramente, porque el siervo malo no va a estar allí, porque nos dio el mensaje oportuno. Hizo lo que no tenía que hacer. Conocía todo y sin embargo no dio el mensaje de Dios a la hora que tenía que darlo. Amigos míos, conozcamos más o menos. Hay algunos que están empezando el seminario. Yo sé que está pasando eso. Y si está comenzando el seminario, no te preocupes porque el tema de hoy es para entenderlo. Y si hay alguna cosa que no entiendes, ya lo vas a entender en las lecciones que vienen. Por eso es que estamos dando estos temas adicionales para que todos nos pongamos al día y tengamos realmente un día de fiesta espiritual cuando entregamos el diploma. Y va a ser así, de esta manera. Realmente va a ser maravilloso. Dice allí, pero allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús dice, porque yo tendré que tratarlos como hipócritas. Porque claro, si conocemos el mensaje de Dios, sabemos lo que va a pasar, ¿qué nos impide que hablemos? ¿Se dan cuenta que es el autor del pecado? Satanás, el autor del mal, es el que realmente nos incita a que no hagamos la voluntad de Dios. Cristo hablaba a sus discípulos. ¿Qué dice el título allí, Alicia? Jesús con sus discípulos al atardecer. Y porque yo recalco al atardecer. Él llegó con sus discípulos hasta un lugar especial. Era el atardecer en una colina y se veía abajo una fiesta de bodas. Y eso es lo importante, porque allí en la parábola ahora de las 10 vírgenes. Y observan una fiesta de bodas, un casamiento que se estaba llevando a cabo. Y Cristo, era tan importante este tema, que el Señor habla a sus discípulos en doble manera. En otras palabras, con los ojos mirando allí esa figura. Y era costumbre de aquel entonces que el novio salía de la casa del padre e iba a buscar, ¿verdad? O sea, salía de la casa él y iba a buscar a la novia a su casa para llevarla ahora consigo. Esa escena es contemplada y Cristo ahora, mientras hablan, los discípulos ven en vivo esa parábola que vamos a estudiar a continuación. Parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué las 10 vírgenes? Ya sabemos que en la Biblia el número 10 significa la totalidad. Y acá está hablando del Israel de Dios. De manera que está hablando del Israel de Dios en la hora del fin y está hablando del Israel de Dios en la hora final del gran conflicto. Amigos, es serio el tema que hoy tenemos que ver o estamos viendo, ¿verdad? Allí dice Alicia lo siguiente. Jesús había dado todas las señales del fin. Todas las señales del fin estaban dadas, amigos. No había más nada que agregar. Pero Cristo tenía que agregar algo extremadamente importante para que sus hijos, por los cuales Él murió, o moriría en ese caso, ¿verdad? Ya porque todavía Él no había ido a la tumba,
sean salvos, si los discípulos pudiesen ser salvos. Saben que de esta parábola dependió en gran manera que los discípulos recibiesen el Espíritu Santo en el aposento alto, y depende que también nosotros recibamos el Espíritu Santo para recibir la lluvia tardía en la hora del fin y podamos heredar el mundo venidero, el reino eterno. Continuó diciendo lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, será semejante a 10 vírgenes, y los discípulos miraban. Allí estaban las vírgenes, estaban preparadas y listas. Todas las 10 estaban preparadas para recibir al esposo, dice allí la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a analizar algunos conceptos así. Por entonces, en aquel tiempo, está diciendo Cristo, cuando yo regrese, va a estar así. Entonces, después que doy yo todas las señales, cuando se cumplan todas las señales, cuidado, en ese tiempo se va a cumplir la parábola. ¿Estamos entendiendo? 10 vírgenes, las 10 pertenecían al pueblo de Dios, por eso serán vírgenes. Aquí la Biblia habla de la mujer adúltera, ¿verdad?, que representa a la iglesia que apostató y se rebeló contra Dios. Ya sabemos dónde está, ubicada aún geográficamente en este mundo, los que transgreden los mandamientos de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios debemos guardar los mandamientos de Dios, conocemos la voluntad divina, entendemos el mensaje de la salvación, está nuestro nombre en el libro de la vida, está registrado allí. Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Saben? Todas tenían sus lámparas para recibir al esposo, porque realmente allí hay una diferencia que ya vamos a entender enseguidita. Pero las 10 vírgenes tenían lámparas encendidas. ¿Y a qué representan esas lámparas? Dice el salmista, y en el Salmo 119, lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que el conocimiento de la palabra de Dios estaba inmerso en la mente de esas 10 vírgenes, no solamente en una parte de ellas, sino en las 10. Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué no dieron el mensaje oportuno? Es que Cristo nos habla a nosotros justamente. Nos habla a nosotros en la hora del fin del conflicto. No sea Rubén que te pierdas, no sea, no sea Mariano que te pierda, no sea Matías que te pierda. Digo los nombres que estamos acá porque eso nos ayuda más. Pero tú puedes poner tu nombre allí. Tienes tu nombre registrado en el libro de la vida para que podamos ser salvos y heredar el mundo venidero. Esperaban la segunda venida. Las 10 esperaban. Y no nos confundamos. No creamos mal que estaban atrasadas. No, estaban atrasadas sí en algo muy importante y que tiene que ver con la escritura de nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Porque ¿qué dice allí la parábola? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y allí recalco esto. Las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. ¿Por qué? Porque se escuchó el estruendo de que el esposo venía. Y el esposo es Cristo, nuestro amado Salvador. 2 tipos de vírgenes. Allí se distingue, ¿verdad?, una de la otra. 5 de ellas, dice allí, ¿verdad?, leemos en la pantalla, ¿cómo eran? Eran prudentes y 5 insensatas. De manera que no se vio hasta ese momento la diferencia entre las vírgenes que eran prudentes y las que eran insensatas. El Señor habla con claridad. ¿Cómo no vamos a entender? Y en ese caso más aún los discípulos estaban hablando a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Cómo dice el versículo 3? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Bueno, las insensatas, tomando sus lámparas, y es la antorcha de la verdad y de la vida eterna, no tomaron consigo que aceite. Y el aceite, hay de aquellos que niegan el Espíritu Santo, amigos míos. El aceite en el Antiguo Testamento está recalcado en el Nuevo también. ¿Es símbolo de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en la Biblia, cuando allí en Zacarías se habla tanto, y de esas lámparas que se mantienen encendidas, ¿verdad?, por el aceite, y también cuando ungimos a una persona que se encuentra ya al final de sus días o que realmente desea acercarse a Dios en gran manera. Amigos míos, se usa ¿qué? El aceite. ¿Símbolo de qué? Del Espíritu de Dios. Y sin embargo, algunos no creen en el Espíritu de Dios. ¿Cómo no podemos decir que no es que es una persona diferente? Está claro, el aceite es aceite.
no es otra cosa. Y ahí está claro, ¿no es cierto? No tenían aceite, no habían recibido el Espíritu de Dios. Tenían conocimiento de la verdad, pero no alcanza con el conocimiento. El versículo 4 agrega: Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban aceite de reserva, porque no sabían cuánto tiempo iba a demorar el esposo, y ahí no sabemos el día cuando Jesús va a regresar, ni tampoco sabemos el día cuando la gracia va a terminar. De manera que está clarita aquí la parábola. De manera que nosotros tenemos que estar preparados constante y permanentemente, tener aceite de reserva, porque la espera está anunciada por Dios. No sabemos el día ni la hora, solamente el día y la hora será anunciada, pero ya cuando Cristo esté regresando a este mundo, como recién leíamos, ¿verdad?, en la cita inspirada que recién teníamos. Leamos a continuación. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la Iglesia, que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Podemos estar juntos en la oración, en un grupo de oración. Podemos estar juntos escuchando la palabra de Dios. Podemos estar juntos leyendo la Biblia. Podemos estar juntos, y aquí quedamos. Yo hago la pregunta: ¿cuál es la diferencia? Claramente el espíritu de profecía lo dice con toda nitidez. Las vírgenes insensatas, dice, no tenían aceite, tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. De manera que es claro, más claro no puede ser. Tenemos aceite en nuestras lámparas mientras esperamos la llegada del autor de la vida, mientras esperamos al esposo. Es la pregunta que nos hacemos hoy, es la pregunta que estamos haciéndonos para que podamos juntos heredar la vida eterna, amigos míos. Continúa diciéndonos ahora el espíritu de profecía lo siguiente: Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Es tremendo lo que dice allí el espíritu de profecía, ¿verdad? Es enorme. Lo que dice allí, todos tienen, pero unos no tienen. ¿Y qué no tienen? El aceite. Y sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no sabemos ni elegir a quién corresponde, no sabemos hacer lo que tenemos que hacer. Por eso la obra de Dios está trazada, amigos míos. No hay otra razón, no tratemos de escapar de esta realidad, aceptémosla compungidos de corazón, pidamos al Señor la unción del Espíritu Santo en la dimensión de la lluvia tardía, porque ahora es el tiempo de recibir las cosas del cielo. Pronto ya no habrá más tiempo, habrán de acontecer las cosas que ya sabemos. El tiempo de la gracia habrá concluido y no habrá más nada que hacerle, no podremos heredar la patria ni el reino de los cielos. Amigos, que tengamos ese aceite celestial, tristemente engañados. No puede haber un engaño mayor. Nosotros, un engaño a sí mismo, eso es lo más triste. Creer que estamos salvos y no estamos salvos. Leamos a continuación lo siguiente. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta cita es hermosa y también solemne en extremo. ¿Cuál es la razón entonces? Aquí las fatuas no están formadas de hipócritas, pero Cristo las tratará como hipócritas. Es lo que leímos hace un ratito. ¿Por qué? Porque fueron hipócritas, porque y ellas ignoraban su condición.
No veían la necesidad de proclamar el último mensaje de amonestación a un mundo perdido. Podemos estar arrodillados todo el día y orar todos los días, pero si no salimos, amigos míos, Dios no puede ayudarnos. La única manera es salir. La única manera es llevar adelante la proclamación del Evangelio. Dios enviará todo lo necesario. Por eso los que mantienen este grupo que mantiene aquí, Perspectiva Siglo XXI, lo está haciendo con esfuerzo, tremendo esfuerzo. Dios nos ayude para que ese esfuerzo no sea vano aún. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, estamos entendiendo y solamente podemos dar y dar aún con privaciones los que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De lo contrario no vamos a dar nada para la causa de Dios, no vamos a entregar nada y esto no podría existir si no sería por las donaciones de aquellos que la están haciendo. Hermanos, Dios nos habla y nos habla de cerca a este grupo en especial y a toda el Israel de Dios de la hora del fin, tal cual leíamos en la palabra de Dios. En San Mateo 25 el Señor continúa diciendo: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Qué notorio es leer este pasaje, dice a medianoche se oyó un clamor. De manera que no era, la palabra era ese clamor como profundo que solamente Dios puede producir. Ese clamor ocurre a medianoche, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? A medianoche de las cosas espirituales. Los hombres habrán pecado, los hombres se habrán alejado de Dios plenamente, por eso estamos viviendo esta hora. No podemos decir que no vemos el tiempo. Guerras, rumor de guerra, pestes, hambres, terremotos. No hablábamos recién. ¿Qué más? Los hombres alejados de Dios, pero necesitan con urgencia que hombres iluminados por el Espíritu de Dios vayan a rescatar lo que están perdidos. Y el versículo 7 agrega: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ese punto estaban las 10 juntas. Arreglaron sus lámparas, las prepararon, pero 5 se dieron cuenta de algo fatal. Que en lugar de tener alumbrando fuerte las lámparas, como veían las otras que eran sensatas, llama fuerte, ellas estaban humeantes prácticamente, y miraron, no tenían aceite suficiente. ¿Y qué hicieron? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite. Le pidieron, les rogaban. Ustedes son nuestros hermanos en la fe. Son los hermanos, danos de vuestro, díganos qué, danos de vuestro aceite. Pero amigos míos, ¿se puede comparar el Espíritu de Dios? No. Ahí está. Y la respuesta fue contundente. Por eso las 5 vírgenes contestan de esta firme. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué palabras más grandes, ¿verdad? Aquellas vírgenes sensatas, las que habían ayudado en todo esperando, habían velado correctamente mientras proclamaban el mensaje. Hubo otras que no hicieron eso. Ya veremos algunas citas más maravillosas. Acá dice, las prudentes respondieron: no podemos. No podemos auxiliarlos en esta hora, es imposible, por lo tanto tenemos una responsabilidad enorme aún dentro del seno del pueblo de Dios, dentro de Israel de Dios, de amonestar a nuestros hermanos en la fe, para que aceptando el mensaje de la vida eterna, no importa si estamos ya terminado el seminario o no, compartamos el seminario, llevémoslo hasta el final, que escuchemos el tema de Dios hasta el final, porque hasta el final es necesario para que Dios pueda obrar en nuestro corazón, amigos míos. No hay otra manera en la cual podemos heredar la vida eterna. Ahora continúa diciendo, y vemos el título: último zarandeo al remanente de Dios. En realidad es un zarandeo, ¿verdad? Es el último gran zarandeo, terrible zarandeo, que tiene que ver con que nuestro nombre esté en el libro de la vida o no esté en el libro de la vida. Eso es lo que realmente es. Y leamos la cita ahora. Las vírgenes prudentes de la parábola tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vigilia. Cooperaron en la iluminación hecha en honor del esposo. Con su brillo en las tinieblas contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa
para celebrar la fiesta de bodas. Los discípulos miraban con vívido interés lo que el Señor estaba diciendo. Y ahí estaba delante de ellos el cuadro ocurriendo, ¿verdad? En realidad las que fueron sensatas ayudaron a alumbrar el camino. Las otras no. No estaban dando el mensaje en forma correcta, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no tenían aceite en sus lámparas. Ya estamos repitiendo esto. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, leemos allí en la pantalla, ¿qué les dijo a sus discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay nada que hacerle. Cristo no vendrá antes sin que el Evangelio sea proclamado. Pero amigos míos, el Señor quiere terminar la obra con nosotros en esta generación. ¿Qué vamos a hacer? Es ahora. No retardemos más, no cometamos ese pecado grave a la vista de Dios. Que es grave si Cristo dejó un trono excelso de gloria y vino para buscarnos a un mundo perdido, amigos míos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta que nos hacemos en ese gran día del fin, cuando el autor del pecado sacuda todo. Allí leemos en esta pantalla lo siguiente que dice. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Qué lástima que no clamaron antes de esa manera. Y no clamaron para la unción del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. El Señor les contesta en forma categórica. Ya no hay más tiempo de reprensión. Es cierto que el Señor castiga a aquellos que ama, pero ya no hay más tiempo ni aún de castigo. Entonces ellos eligieron el camino, Dios nos da el libre albedrío. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No sé de quién sois. No sé por qué. La puerta no se abrió, amigos míos. No había más nada que hacerle. El laodicense no ve su verdadera condición. Por eso hay peligro en la Odisea, amigos míos. En gran manera, que es la última iglesia que ya sabemos que Jesús colocó allí para que podamos entender. Tanto en el Antiguo Testamento estaban esas antorchas encendidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender esa séptima antorcha no brilló tal cual tenía que brillar. Ahora leamos el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis ni el día ni la hora. Por lo tanto, velad, pero velar significa actuar, trabajar como debemos trabajar, iluminar como debemos iluminar. Ahora, amigos míos, ya vamos a leer. La pluma inspirada nos habla de algunas cosas muy grandes. ¿Qué dice allí, Alicia, el título? Fin de la obra del sellamiento. Cuando llegue al final de la obra del sellamiento. ¿Y cuándo se produce el sellamiento? ¿Cuando Cristo está en el santuario celestial o cuando está fuera del santuario celestial? No, amigos. Ahora, mientras Cristo intercede poderosamente para borrar nuestros pecados, en el gran día de la expiación, en la hora final de ese gran y tremendo juicio investigador que está llevándose a cabo, seamos conscientes. Ayunemos como dice la Biblia que tenemos que ayudar con el verdadero ayuno. Porque es el día en el cual nuestra vida está siendo examinada. Y si no tenemos la luz del Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz del abismo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En aquel momento cuando realmente fue hecha el mundo preparado para recibir al ser humano. Cristo mismo nos habla hoy. Y saben, esta cita es impresionante. Y vamos a leerla en dos partes para entender mejor. Dice la primera parte. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo. Bueno, ahí quedamos. Sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres. Pesado ha sido en balanza y no fuiste hallado. ¿Qué dice? ¿Y fuiste hallado cómo? Falto. Entonces allí Elena de White exclama lo siguiente. Pregunté acerca de quiénes formaban esa hueste. ¿Quiénes son? ¿Los que no esperaban la venida de Cristo? No, porque ya leímos la
La cita es inspirada de lo que dice categóricamente aquellos que realmente estaban esperando la venida de Cristo, aquellos que tal vez tenían más. Yo voy a decir una cosa, qué gran privilegio, yo mismo, mi esposo tuvimos en la vida de predicar el Evangelio, o tal vez doctores en teología, no importa el cargo que tengamos, y doctores en teología estoy hablando, puede pasar eso, mis hermanos, pero no ser salvos. Eso es lo tremendo que encontramos. Por eso continúa, estos son, y ahí contesta el ángel, ¿qué dice? Los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creíamos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en el llanto. Qué tremendo es lo que aquí se menciona. Aquí está hablando discursivamente, yo voy a leer esa partecita de nuevo. Estos son los que una vez guardaron el sábado, el santo sábado, y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan cuenta cómo guardar el santo sábado de Dios. En esa expresión se determina esto. Los oí clamar en alta voz, clamaban ahora, creímos en tu venida, y la proclamamos ¿con qué? Con energía, de manera que aunque yo esté predicando aquí, si no tengo el Espíritu de Dios, de nada sirve. ¿Estamos entendiendo? Y amigos, y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Claro, qué llanto, terrible, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿A quién se le dijo eso? ¿Se acuerdan? Aquella Babilonia antigua en el palacio real, cuando Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba en ese festín desgraciado, alejado de Dios, ebrio. Y así también el cristiano puede estar ebrio, no entiende, no alcanza a comprender su deber en la hora undécima. Y no estamos participando, el seminario va avanzando, ya está en la parte final. Si no entendimos, ahora hay tiempo todavía, porque Cristo intercede por nosotros. Mis apreciados hermanos, no se trata de querer o de que no, es más que eso, es mucho más. Aquí lo dice con toda nitidez. Ahora es el momento, ¿conocemos al esposo? ¿Lo conocemos de veras? Tenemos nuestro nombre registrado en el libro de la vida. La lluvia tardía está en la pantalla allí. ¿Qué dice? La lluvia tardía hará la terrible separación. Y esto es así, porque podrá caer a un lado y al otro lado, más a ti no llegará. Si tu nombre no está preparado, ¿no es cierto? Leemos, Alicia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué texto ¿verdad? Después del casamiento que viene, la fiesta de bodas. Y no vamos a hablar de la fiesta de bodas, esa se va a realizar en los cielos, con aquellos que brillaron como las estrellas a perpetua eternidad, con los salvados. El ángel me dijo, bienaventurados, felices de aquellos que lleguen a la cena de bodas del Cordero, los que tengan su nombre escrito. Por lo tanto, el clamor nuestro hoy es, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro, que mi nombre esté escrito en el libro para ser ungido por el Espíritu Santo de Dios y entienda la palabra, entienda y comprenda tus dichos para que mi vida esté rendida a tus pies plenamente. ¿Qué nos pide Jesús en esta hora tardía de la historia? Miren, esta cita es impresionante. ¿Qué es lo que dice allí? Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Amigos míos, pareciera contradictoria esta cita, ¿no les parece? Pero ¿cuál es la prueba si realmente nuestro nombre está en el libro de la vida? Que todo el mundo, allí viene Marta, viene Zulema, viene, no sé, podemos seguir con los nombres, solo digo algunos yo para que entendamos. Viene, pero viene ¿para qué? Viene para decirme que Jesús viene pronto. Viene para indicarme que el Rey de Reyes viene. Es que el rostro de aquel que está impregnado por el Evangelio, amigos míos, en esta hora del fin, este Evangelio de esperanza y de gloria, brilla
Por lo tanto, no, el Señor nos pide que brillemos por nosotros mismos, se lo está diciéndonos allí, no con nuestros esfuerzos. Podemos hacer toda la fuerza que podamos, pero allí no se trata de esto, se trata de recibir el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos dejar de brillar. ¿Estamos entendiendo? O sea, si nuestro nombre está en el libro de la vida, amigos, y se los digo así, con voz temblorosa, realmente entonces no podremos brillar. No habrá luz en nuestra existencia ni en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Nuestro nombre está registrado. Miren allí, en realidad resume un concepto muy grande lo que hemos puesto. Dice así: dieron al mundo con valor el mensaje de los 3 ángeles. Solo con la lluvia tardía podremos terminar la obra que Jesús nos encomendó en esta hora del fin. Solamente así, amigos míos. Los planes humanos pueden ser grandes. Nuestros planes, yo creo que no nos faltan planes. Pero los planes resultan ser estériles. ¿Por qué? Simplemente por la falta de la unción del Espíritu de Dios. Y a tal punto puede llevarnos a esta realidad que muchas veces ni nos damos cuenta que estamos cometiendo errores con hacer planes que no tendrían que ser hechos. No conocemos, no entendemos. Solamente el poder de Dios. Y recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban obrando al lado de la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Ese mismo poder tiene que obrar en nuestra vida. Pero Jesús dejó en forma especial el Espíritu de Dios en la dimensión de la lluvia tardía para que proclamemos el último mensaje. Es así, no hay de otra manera, ¿verdad? El conflicto en nuestra corta vida. ¿Cuál es ese conflicto en nuestra corta vida? ¿Saben? Alicia lee el pasaje ahora. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es real, no es imaginaria. Y la lucha es contra Satanás, el autor del pecado. No tenemos, dice, una lucha contra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es peor que luchar en la guerra. Y es una guerra profundamente espiritual. Es la lucha enorme. Satanás quiere impedir de alguna manera que no recibamos la unción del Espíritu de Dios. ¿Cómo estamos ante la presencia del Todopoderoso? El versículo 13 agrega: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Claro, la armadura de Dios, toda en su plenitud. El conocer la palabra de Dios, el entender los dichos del Todopoderoso, el alimentar nuestra vida todos los días de la palabra de Dios, el orar al Todopoderoso, todo tiene que estar en nuestra existencia. Pero saben, entonces abrir nuestra vida y decir: Señor, toma, perdona mis pecados, toma mi corazón, mi mente, para que razone correctamente. Y si mi mente razona correctamente, Señor, yo sé que te voy a ver venir en las nubes de los cielos. ¿No es una esperanza gloriosa esta? Claro que es una esperanza maravillosa. Por lo tanto, el llamado de Cristo es enorme. Nos habla con ternura porque nos ama, ¿verdad? Saben, Jesús vendrá con gran poder y gloria. Vendrá acercando, así como veíamos en la pantalla, acercándose escoltado por millones de ángeles. Vendrá en la gloriosa mañana de la resurrección. Y estamos a las puertas de esa gloriosa mañana de la resurrección, como estamos viendo allí. ¿Qué mañana será esa? Cuando los santos ángeles saquen sean los primeros que nos den la bienvenida en la resurrección. Ellos sí bajarán, Jesús permanecerá en lo alto todavía, y luego ascenderemos juntos en el carro que nos llevará hasta la eternidad. Así se iniciará esa eternidad maravillosa y gloriosa, y Jesús quiere que estemos presentes en esa mañana, con Jesús para siempre. ¿Qué hogar feliz será ese? Cuando estemos con el esposo que lo dejó todo en la cruz del Calvario, que cuando se decidió antes que el mundo fuese, Él se entregó por nosotros, como dice la palabra de Dios, ya lo sabemos. Vino para que nosotros seamos salvos y podamos heredar la vida eterna. ¿No sentimos la influencia del Espíritu de Dios que está golpeando a la puerta de nuestro corazón hoy? Para que alumbremos el camino, entre tanto viene el esposo, amigos míos.
No, ya no es cuando Cristo regrese, cuando Cristo salga del santuario celestial, ya no es más tiempo de alumbrar. Antes que Él salga del santuario celestial es el tiempo de alumbrar. ¿Cuándo? Ahora, no más adelante. Ahora bien, la nueva Jerusalén estará para siempre con nosotros. Es la capital del nuevo mundo. Habrá descendido con poder y gloria, y los santos y los redimidos, esa será esa capital maravillosa. Ya conocemos, esto será después del milenio, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios dice, pero estamos preparados para esa realidad asombrosa. Santo Espíritu de Cristo, este cántico maravilloso. Escuchémoslos y pensemos en las palabras de este himno y pidamos a Dios la unción de ese Espíritu. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cristo golpea la puerta de nuestro corazón. ¿Saben? Allí dice Jesús nos llama a la eternidad. Él quiere vivir pronto con nosotros. Los santos ángeles observan, el universo entero contempla el cuadro. ¿Qué haremos? Será registrado nuestro nombre en el libro de la vida. Está nuestro nombre en el libro de la vida. Podemos nosotros con gozo repartir los links por todos lados, amigos míos. Yo lo digo de esta manera porque esa es una forma de proclamar el Evangelio al mundo entero. Hay planes muy grandes para estos días. Y yo quiero decirte, mi amigo, que el plan más grande es que nosotros recibamos el certificado en la patria celestial. Acá en la tierra recibiremos uno como símbolo simplemente, para que no olvidemos nunca estas cosas y podamos entender el lenguaje del cielo, porque es la hora de entenderlo. No es así, allí está. Los últimos minutos del tiempo de gracia se están jugando. En el atardecer de la historia, dice allí en la pantalla, Jesús nos llama tiernamente para que dejemos el pecado. Él quiere ungirnos con el aceite celestial. Oremos al Todopoderoso en este día. Padre amado, gracias por haber tenido este tema, porque juntos
Vimos lo que tú deseas que veamos a tiempo. Todavía intercedes por nosotros. Oh Señor, te rogamos que el Espíritu Santo inunde nuestra vida y nuestro corazón. En esta hora tardía de la historia podamos brillar, Señor. No seamos siervos malos, porque tú no conoces a los siervos malos. Querido Padre, te suplicamos por los que están delante de la pantalla, por mis amigos, por todos juntos, porque debemos amarnos. El Israel de Dios se ama profundamente. Por eso está escrito en la ley de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dirígenos con la unción, Señor, de tu Espíritu. Lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que el Señor nos sostenga y juntos podamos vernos en las playas del río de la vida. Juntos vayamos a comer del fruto del árbol de la vida en aquel hogar donde la vida será eterna y nunca más se dirá adiós.